conceptos de lo que es enrutamiento estático. Entonces, eso corresponde al capítulo 14. ¿Ok? Para que sepan que no vamos por el capítulo 10, vamos a brincarnos al 14. El capítulo 10 lo vemos la otra semana. En este momento, ya terminando el FHRP, ustedes ya pueden hacer el quiz 3. El quiz 3 se llama también porque, cierto, los quizzes tienen nombre. El primer quiz se llama Examen de conceptos de switching, VLANs y enrutamiento de redes VLAN. El segundo quiz se llama Examen de redes redundantes. ¿Se acuerdan? Que es el de Ether Channel y el de Spanning Tree. Este tercer quiz se llama Redes disponibles y confiables. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a ver conceptos de enrutamiento. Profe, una pregunta. Uh-huh. Bueno, siempre que guardo el paquete del trabajo Packet Tracer, lo vuelvo a revisar para ver si no se me eliminó, porque me acuerdo la primera vez que me pasó lo mismo. Lo ¿Sí? guardé y se me eliminó todo. Pero vieras que estaba al 100%, lo guardé y lo volví a revisar, pero ahora me parece un 90%. Ah, tal vez algo no guardaste. No sé. Revíselo o lo puede volver a hacer. Ok, perfecto. De hecho, es Gracias. mejor para que practique. Sí, sí, de hecho sí. Gracias. Bueno. Bueno, ya estamos grabando. Sí. Ok, y ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Verdad? ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver conceptos de enrutamiento. Como ustedes saben, el dispositivo que se encarga de enrutar es el router, ¿verdad? Es el que se encarga de escoger la mejor ruta y el de enviar los paquetes hacia esa mejor ruta. Esas son las dos tareas principales que tiene un router. Uno, escoger la mejor ruta y dos, reenviar los paquetes hacia esa mejor ruta. ¿Okay? Entonces vamos a ver primero cómo se determina esta ruta. ¿Cómo hacen los routers para escoger cuál es la mejor ruta? Dos, vamos a ver cómo reenvían los paquetes los routers, porque hay diferentes métodos. Tres, vamos a ver cuál es la configuración básica de un router. Bueno, vamos a repasar cuál es la configuración básica de un router. Cuatro, vamos a ver tabla de enrutamiento IP. Vamos a ver a fondo cómo es que funcionan las tablas. Y vamos a ver cómo trabaja el enrutamiento estático y versus cómo trabaja el enrutamiento dinámico. ¿Okay? Hay dos tipos de enrutamiento. Uno donde yo escojo cuáles rutas van a tomar los diferentes paquetes y otra donde yo dejo que los routers escojan cuál es la mejor ruta, que ellos tomen la decisión. Bueno, primero, ¿cómo determinan la ruta estos diferentes routers? ¿Okay? Primero, cuando un router recibe un paquete a una de sus interfaces, lo que hace es que el router también tiene una lista, una tabla con las diferentes redes que él conoce. Entonces, dependiendo de la dirección de destino hacia donde esté dirigido el paquete, él dice, ok, esto va a la red. Vamos a ver. Un router con sus conexiones. Aquí tiene la giga 00, aquí tiene la giga 01, aquí tiene la serial 010, 001, aquí tiene la serial 000, ¿ok? Este es el router. El router recibe un paquete por esta interfaz. Entonces él revisa su tabla de enrutamiento. Entonces, ese paquete va dirigido, entonces, la dirección IP de destino me dice que va dirigido a la red 192.168.0.10. Va dirigido a esa dirección IP. Entonces, el router se fija en tu tabla de enrutamiento y ve que una de sus rutas dice que tiene la red 192.168.0.10, prefijo 24.
Y dice que todo lo que sea mandado a esa red tiene que salir por el serial 000. Entonces, ¿qué hace el router? Revisan su tabla de enrutamiento y dice, ok, ¿por dónde tengo que mandarlo? Tengo ahorita 4 interfaces funcionando. Y mi tabla de enrutamiento me dice que todo lo que se mande a esta red, ay, mira, es la 00. 192.168.00 se va a mandar por la serie el 00. Entonces él dice, ah, ok, tengo que mandarlo por aquí. Entonces lo manda hacia acá. ¿Ok? Ya sea porque aquí está el destino, o sea, otra computadora, o porque ahí está otro router que se va a encargar de también buscar hacia dónde debe enviar un paquete para que llegue al destino, hasta este destino. ¿Ok? El router utiliza su tabla de enrutamiento para encontrar cuál es la mejor ruta. ¿Por qué cuál es la mejor? Porque puede tener diferentes rutas que pueden servirle a un paquete. Entonces, para darles un ejemplo, en la tabla de enrutamiento, él puede tener, supongamos que quieren mandar el paquete de la 192.168.010. Él puede tener la red 192.0.0.0, prefijo 8. Puede tener la 192.168.00, prefijo 16. Puede tener la 192.168.00, prefijo 24. Entonces, esta dirección calza con todas esas posibles rutas. ¿Por qué calza con todas? Porque cuando decimos que esta red es prefijo 8, quiere decir que solo los primeros 8 octetos tienen que ser iguales. Y vean que esta dirección calza perfecto. Cuando decimos que es prefijo 16, solo los primeros 2 octetos deben ser iguales para que pertenezcan a esta red. Y vean que esta también calza. Los primeros 2 octetos son 192, 168. Entonces también podría usar esta otra red. Y cuando decimos que es prefijo 24, los primeros 3 octetos deben ser exactamente iguales para decir que pertenece a esa red. Y vean que esta también coincide, ¿verdad? Entonces, las tres redes les podrían servir a esta misma dirección. Pero, ¿cómo toma la decisión el router de cuál es la más adecuada? Entonces, el router toma la decisión, perdón, antes de decirles cómo toma la decisión de cuál es la más adecuada, primero tienen que saber que hay 3 posibles acciones o 3 posibles orígenes en la tabla de enrutamiento. Hay que yo tenga una red porque la aprendí, porque está directamente conectada a mí. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el router, cuando se configura, nosotros le ponemos una dirección IP a todas sus interfaces, ¿verdad? Nosotros le ponemos la dirección del default gateway. Entonces, por ejemplo, a la giga 00 le ponemos la dirección 192.168.0.1 y le ponemos la máscara 255.255.255.0. Listo. Nosotros le configuramos esa dirección al router, a la interfaz giga 00. Ahora, inmediatamente el router en su tabla de enrutamiento guarda la dirección 192.168.0.0, prefijo 24. De una vez, inmediatamente. ¿Por qué? Porque él ya conoce esa ruta, está directamente conectada. A eso se refiere con directamente conectadas. Y él sabe que todo lo que manden a esta red, tiene que mandarlo por el giga 00, ¿verdad? Eso también es muy importante. Aquí hay que poner la interfaz por donde, por donde debe enviar los paquetes que vayan dirigidos a tal red. ¿Okay? Entonces, en la tabla de enrutamiento podemos encontrar rutas directamente conectadas. Rutas remotas, ¿qué es eso?
También en la misma tabla de enrutamiento podemos tener una dirección de red que no esté entre las redes que están directamente conectadas al router, pero él lo aprendió esta red, ya sea porque yo se la enseñé manualmente o porque él de forma dinámica la aprendió. Recuerden que los routers pueden aprender o llenar sus tablas de enrutamiento de forma estática, o sea, que yo les diga, para llegar a esta red, váyase por aquí, o de forma dinámica, que ellos vayan llenando esa tabla de enrutamiento. Puede ser por rutas estáticas, que yo lo agrego manual, o puede ser por protocolos de enrutamiento dinámico. Entonces, esas dos opciones son las que le enseñan a los routers sobre redes remotas. Y rutas predeterminadas, que son por lo general las que apuntan hacia el Internet. Las rutas predeterminadas son como la última opción. Cuando el router termina de revisar toda su tabla de enrutamiento y no coincide ninguna de las, o sea, no dice, qué raro, esto va dirigido para la dirección 10, 10, 10, 1, pero yo no tengo ninguna red que comience con 10, 10, 10, nada. Entonces, yo tengo que tener una ruta estática predeterminada, perdón, que me diga todo lo que no encuentre en su tabla de enrutamiento, mándelo por este lugar, mándelo por esta interfaz, ¿ok? Esas son los tres tipos de redes que encontramos en una tabla de enrutamiento. Directamente conectadas, redes remotas o redes predeterminadas. Ahora sí, ¿cómo toma la decisión el router cuando hay diferentes redes que coinciden? Por ejemplo, vean que en la tabla de enrutamiento, volviendo al mismo ejemplo, si llega un paquete que va dirigido a la 192.168.010, yo me fijo en mi tabla de enrutamiento y tengo esta red y él coincide. Tengo esta otra red y él coincide. Y tengo esta otra red y él coincide. ¿Cuál va a tomar en cuenta el router? Pues lo que hace es tomar la misma lógica que hacemos nosotros. Como por ejemplo, si nosotros estamos en el trabajo y nos dan una lista con todas las extensiones de los compañeros y tenemos que una extensión es la de Daniel y es la extensión 14. Tenemos otra extensión que es la de Daniel Castillo y es la extensión 23. Pero qué vacilón, hay otro Daniel Castillo, entonces le ponen, es la de Daniel Castillo V, como porque uno es Villalobos. Esa es la extensión 41. Y nos llega un correo de Daniel Castillo Villalobos. Y nos dice, por favor, llámenme de forma inmediata. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a esta tablita de extensiones. ¿Y cuál de estas extensiones es la que vamos a escoger? Porque hay un muchacho que se llama Daniel en la extensión 14. Él trabaja en contra. Hay un muchacho que se llama Daniel Castillo, que es más bien de la parte financiera, es la extensión 23. Y hay un Daniel Castillo V, que es más bien el gerente, no sé, de finanzas. ¿Cuál de los tres? Si, por ejemplo, este nombre, Daniel Castillo Villalobos, me podría servir tanto aquí, como acá. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál escogerían ustedes? ¿A quién llaman? ¿A la extensión 14, la extensión 23 o la extensión 41? 41. La 41, ¿verdad? Porque es la que más coincidencia, la que más largo coincide. En cambio, si hubiera recibido un, un correo de Daniel Castro y me dice, por favor, ¿me puede llamar? ¿Cuál extensión es la que marcan ustedes? La primera. La 14, ¿verdad?
porque de una vez ustedes ven que no coincide ni con este, ¿verdad? Porque tiene que llamarse, tiene que apellidarse Castillo para poder yo considerarlo siquiera a que fuera la extensión 23. Y tiene que, además de apellidarse Castillo, tiene que apellidarse Castillo y algo que comience con V para yo llamar a la 41. Entonces, el router tiene la misma idea. Él dice, la dirección que tenga, la red que tenga mayor coincidencia con la dirección de red que estoy buscando, esa va a ser la deseada. Entonces, por ejemplo, en Bueno, este caso, pero en este caso no escogería la 23, digamos, si fuera la computadora. Si uno fuera humano, se escoge, digamos, la 14. Pero ¿sí? si, hablando de conciencia, conciencia, Ajá, de letra por letra, ¿verdad? La ¿sí? que más coincide es la 23. No, con Daniel Castillo, con Daniel Castro, la 23 no coincide porque vea que este es Daniel Castillo y este es Daniel Castro. Entonces no tienen apellidos diferentes. Es este muchacho, Daniel, que no tiene apellido. No, pero digamos, si uno hiciera una validación Ajá, ¿sí? letra por letra sí sería la 23, Sí, porque no. es con la que considerarían más dígitos. Ah, usted dice porque este coincide también la A, la S, la T y la... Por ejemplo, y con la 41, la V le pondría más coincidencias negativas, por decirlo así. Bueno, yo lo veo así como cuando se hace una validación, digamos. Sí, digamos, tiene Pero uno como sentido. humano, ¿verdad? Lógicamente uno escogería la 14, ¿verdad? Ah, sí, porque digamos, por ejemplo, nosotros podemos ver que esto es una palabra completa, Castillo. Entonces, Sí, sí, exacto, sí. a este muchacho de la extensión 23 hay que, definitivamente tiene que apellidarse Castillo. Este se llama Castro, entonces de una vez lo descartamos, digamos, decimos, no, no es la 23 porque este muchacho le tiene que apellidar Castillo para que sea este de acá, ¿verdad? Bueno, no, la computadora también tiene límites. La misma computadora le dice, tiene que coincidir hasta aquí. Entonces, puede llamarse Daniel Castillano o puede llamarse Daniel Castillo o puede llamarse Daniel Castillito, pero tiene que coincidir por lo menos, hasta, él me dice hasta dónde tiene que coincidir. Ajá. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros lo tomamos como una palabra completa, pero Sí. el router sí le La dice a máquina no usted. sabe, si uno solo dice, no sabe que tiene que tomar el apellido completo. Exacto. O sea, nosotros Uno solo dice. tomamos el apellido completo como una palabra, pero la Sí. computadora tiene límites. ¿Cuál es el límite que ella utiliza? La máscara. La máscara me dice, esta red 192, perdón, 192.0.0.0, prefijo 8, me dice que recuerden, la máscara es 255.0.0.0, ¿verdad? Entonces quiere decir que el primer octeto tiene que ser exactamente igual para que pueda pertenecer a esta red. Y en este caso, esta sí coincide, porque vean que el primer octeto es 192. No importa qué número tengan los otros octetos, es indiferente, porque el único que hay que considerar son los primeros 8, o sea, el primer octeto. En cambio, si tenemos un prefijo 16, son los primeros dos octetos los que va a comparar que coincidan. Y de hecho, esta dirección también coincide. ¿Ok? Como tenemos un prefijo 24, son los primeros tres octetos, ¿verdad? Porque son los primeros 24 bits, 8 y 8, 16 y 8, 24. Y vean que esta también coincide. Entonces, ¿cuál va a preferir el router si tuviera este caso, estas tres direcciones? Va a preferir la que tenga coincidencia más larga. Exactamente igual que como nosotros escogimos que cuando nos llamó Daniel Castillo Villalobos, escogimos la extensión 41 porque es la extensión más, la opción que más coincide, o sea, que es más larga y que coincide. Porque bien hubiéramos dicho, se llama Daniel, entonces vamos para la extensión 14. Y de hecho sí, se llama Daniel. Pero vean que hay más números, hay un Daniel Castillo. También se llama Daniel Castillo, entonces puede ser él. Pero además hay otro, Daniel Castillo V. Bueno, ese todavía coincide mucho más.
porque comienza con V. Entonces, este definitivamente es nuestro favorito, ¿verdad? Si nos guiáramos con la lógica. En la computadora es igual. Coincide con todos estos, pero en el que tiene el más, digamos, la coincidencia más larga es esta, la que tiene prefijo 24. Así se le dice a esto, se le dice la coincidencia más larga. Entonces viene, por ejemplo, un ejemplo con esta dirección. Me envían un paquete a la 172.16.010 y él tiene en la tabla de enrutamiento estas redes. Tiene la ruta 1, que es 172.16.00, prefijo 12. ¿Qué quiere decir que sea prefijo 12? Que los primeros 12 bits deben ser exactamente iguales. En este caso, tienen que ser 172.10 y algo. Luego, la segunda ruta dice que es la misma, ven, la misma red, pero prefijo 18. Entonces quiere decir que 18 bits de la dirección tienen que ser exactamente iguales. Qué terco es. Ok. Tienen que ser exactamente iguales. Para saber que sean iguales, ellos aquí al principio convierten la dirección IP en binario. Entonces vean que aquí tenemos la dirección IP en binario. Luego tenemos esta tercera ruta. Es la misma red, pero con un prefijo 26. Quiere decir que 26 bits deben coincidir. Y vean que de hecho sí coinciden. Son exactamente iguales a la dirección. Incluso vean que le quedan otros dos octetos más, dos bits más. O sea, incluso si hubiera una cuarta ruta, yo creo que no me va a dejar agregarla. No. Si hubiera una cuarta ruta que fuera la misma red con prefijo 28, todavía también sería la ruta preferida. Entre más coincidencia haya con la red, entonces es la ruta favorita. ¿Ok? ¿Sí entienden eso, chicos? Es como hacemos nosotros también. Entre más coincidencia larga haya, entre más, por ejemplo, este muchacho, podríamos habernos ido por cualquiera, pero entre más coincida el nombre con el que aparecen las extensiones, ese va a ser nuestro favorito. En cambio, por ejemplo, aquí, Daniel Castro no coincide ni con este, ni con este. O sea, nuestra única opción es la dirección 14. ¿Ok? ¿Sí me entienden? ¿Van conmigo? ¿Me van siguiendo? Sí. Okay. En IP versión 6 funciona exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, la única diferencia es que nosotros sabemos que en IP versión 6 los prefijos, esta longitud de prefijo es la que indica la porción de prefijo, ¿verdad? La porción de cuál es la red. Entonces, todos los miembros de la red, de esta red, deben tener estos primeros 40 bits exactamente iguales. 40, recuerden que 40 bits, cada número hexadecimal representa 4 bits. 4 bits. Cada número hexadecimal representa 4 bits. Entonces, aquí son 10 en total. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aquí está resumida. Aquí hay un 0 que no estamos olvidando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, todos los miembros de la red deben coincidir con estos primeros 40 bits, ¿ok? Estos primeros 10 hexadecimales. Ahora, si tenemos un prefijo 48, entonces estamos diciendo que son los primeros 3 octetos. Tienen que ser exactamente iguales. Y si tenemos un prefijo 64, quiere decir que son 4 octetos que deben ser exactamente iguales. Vean que la dirección que nos dan es la 201, dos puntos D, B8, dos puntos C00, dos puntos 99. Entonces,
el router se fija en su tabla de enrutamiento y nota estas tres redes, estas tres rutas. Se pregunta, ok, esta dirección que es a donde va dirigido, ¿cabe o coincide con esta primera ruta? Sí, porque vean que es prefijo 40, entonces tiene que tener de aquí para atrás todos los simbolitos exactamente iguales. Entonces vean que de hecho sí es igual. 200, 2001, DB8, C0. Hasta ahí vamos bien y eso es todo eso es todo lo que tiene que tener igual para poder decirme, ok, la ruta 1 sí puede ser una de las salidas hacia, para poderlo reenviar. Ahora, va con la siguiente ruta y la revisa. Dice que es prefijo 48, por lo tanto los primeros tres sextetos deben ser iguales a los que tengo en la ruta. Y vean que sí lo son, ¿verdad? Son exactamente iguales. Entonces, al tener una coincidencia más larga, él se convierte como en la ruta favorita. Pero no hemos terminado de revisar. Vamos a seguir revisando. Ahora dice que aquí esta otra ruta tiene prefijo 64, ok, entonces todavía más podemos ver que tiene que coincidir 4 extetos, entonces podemos verlo. Este dice, comienza en la 2001, bien, comienza en la DB8, bien, sigue C000, bien, pero dice que el cuarto exteto tiene que ser 555. Y aquí viene 2 puntos, 2 puntos. Por lo tanto, el cuarto octeto tiene 0, 0, 0, 0. Entonces ya no coincidió. Por lo tanto, esta no coincide con los 64 bits. O sea, esta dirección IP no va a tomar esta ruta porque no coincide. ¿Cuál es entonces la mejor coincidencia? La coincidencia más larga, la ruta 2, ¿verdad? Profe, eso que dice entre paréntesis, partido más largo, es lo mismo que decir que hay coincidencia más larga. Ay, sí. Perdón. Ah, ok. Yo pensé que era, me preguntaba porque por si acaso uno me pregunta en el examen, algo así. Era tal vez era otro vocablo que usaba. No, tiene toda la razón. Coincidencia, ¿verdad? Sí. Coincidencia, perdón. Coincidencia más larga. Sí, tiene razón. Okay. Entonces, aunque esta red tenga mayor cantidad de longitud de prefijo, no coincide. O sea, para que esta dirección pudiera irse por esta red, debería de tener aquí un 5555, 2.2.99. Ahí sí coincidiría con las tres. Y la coincidencia más larga sería la ruta 3. Pero como no es así, como lo que tiene son puros ceros, entonces no coincide. Y la coincidencia más larga sería la opción 2. ¿Qué? Bueno. Bueno, ¿dudas hasta ahí con la parte de cómo escoge el router cuál es la mejor ruta? No. Ok. Vamos a ver cómo reenvían los paquetes el router. Ya una vez que el router escogió cuál es la mejor ruta, entonces él va a tomar la tarea de preparar la trama nueva, porque recuerden que en cada router, en cada salto, se prepara una trama nueva y reenviar ese paquete a través de la interfase que yo ya escogí. Ya dije, la mejor ruta es la serial 000, ¿ok? Váyase por ahí. Prepara la trama y lo envía por ahí. El proceso puede ser este. Un router recibe una trama. El router se fija o lo busca en su tabla de enrutamiento. Luego, puede ir dirigido a una computadora, o sea, el router, de acuerdo a su tabla de enrutamiento, puede reenviar el paquete a una computadora o a otro router que sería el siguiente salto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no tengo ejemplos de ese. Ok, entonces queremos uno nuevo. Cuando un router recibe un paquete,
Entonces, él, después de revisar en su tabla de enrutamiento, hay dos posibilidades. Que él se lo envíe a una computadora, bueno, obviamente no directamente a la computadora, pero sí al switch y el switch está conectado a la computadora, ¿verdad? O puede enviárselo a otro router, que sería el siguiente salto para llegar hasta a la red que es el destino, digamos, ¿ok? Y hay una tercera posibilidad, puede ir dirigido entonces a un host, a una computadora, al siguiente salto, o puede que el router lo descarte, que no tenga esa dirección en la tabla de enrutamiento y entonces simplemente dice, no lo tengo en mi tabla, entonces lo elimino. Esa es la tercera opción, que lo descarte, ¿ok? Se elimina. Entonces el router le manda un mensaje a la persona que envió el paquete y le dice, ese destino no lo conozco. Y listo, él se lava las manos. Profe, en ese caso, él, digamos, antes de descartarlo, no lo mandaría a internet. No. No, si tuviera una ruta predeterminada, sí, pero Ah, si no, pero por eso les decía, la ruta predeterminada es como la última opción. Entonces, antes de descartarlo, él se fija si tiene una ruta predeterminada, pero si no tiene, entonces lo descarta. ujú. Que por lo general todos los routers de empresas y de casas tienen una ruta predeterminada, ¿verdad? O sea, el router no nos descarta ningún paquete, pero porque ya está configurado. Bueno, eh, entonces, podría ser que se lo envíe a una computadora, ¿verdad? Podría ser que se lo envíe a un router del siguiente salto o podría ser que descarte el paquete en sí. ¿Ok? Si no tiene ninguna coincidencia en la tabla, lo descarta. Ahora, ¿qué mecanismos utiliza el router para poder reenviar los paquetes? Existen estos tres. Desde el más viejito hasta el más nuevo. ¿Ok? Entonces, existen estos tres mecanismos de reenvío que tienen los paquetes. El primero es el reenvío de switching de procesos. Este básicamente es cuando el router recibe un paquete, entonces él procesa la computadora, procesa a cuál dirección debe ir, o sea, a la dirección a la que está dirigida y él mismo espérense, donde el CPU hace coincidir la dirección del destino con una entrada de la tabla de enrutamiento. Y a continuación determina la interfaz de salida y reenvía el paquete. Que el switching de procesos, cada paquete que llega, yo tengo que usar el procesador para que determine si coincide con alguna parte de la tabla de enrutamiento, con alguna de las rutas. ¿Okay? Entonces, cada paquete que llega, tengo que procesarlo. Pero ese paquete hace rato lo mandaron. No importa. Llegó un paquete nuevo, tengo que procesarlo y tengo que revisar si coincide con mi tabla de enrutamiento. Ok. Otro método es el método de switching rápido, donde él tiene una especie de memoria. El switching rápido es paquete que llega, al router, el router se fija en una memoria caché que tiene, una memoria donde tiene varias rutas guardadas. Él dice, ok, este paquete va dirigido a la ruta, a la red 192, 168, 117, o sea, está dirigido a la red 192, 168, 10. Y esa sí la tengo en mi caché. Entonces él ni siquiera procesa nada, no utiliza el procesador. El procesador solo se utiliza para reconocer eh, paquetes o para determinar cuál es la mejor ruta para un paquete, pero que yo no tenga guardado en la caché. Ok, él ya vieron como la necesidad de crear una memoria temporal donde yo vaya guardando las rutas y que no me procese todo porque me satura el procesador del router. Ok, que ese es el modo de switching de procesos, el más viejo. El switching de procesos es el más viejo y es el que casi no encontramos en ningún router. Ok, el switching rápido, este es la evolución. Este sí vino a mejorar el switching de procesos y vean que él tiene una memoria caché. ¿Okay? Y
Tenemos el método más nuevo, que es el método CEF, que es Cisco Express Forwarding, o sea, reenvío express de Cisco, que mantiene una tabla de enrutamiento, ¿ok? Mantiene una tabla de enrutamiento que le indica al router hacia dónde debe enviar los paquetes. Y solamente usa el procesador cuando hay algún cambio en la red, ¿ok? Cuando hay algún cambio en la red, entonces el router utiliza el procesador para escoger cuáles son las rutas nuevas. ¿Por qué las rutas nuevas? Porque puede ser que se haya caído un router que tenía la red 192.168.30.0. Entonces ahora para mandarlo a la 30.0 tengo que mandarlo por otro lado. Entonces él procesa de nuevo la tabla y la pasa actualizando. ¿Ok? Entonces el procesador ya no se hace para cada paquete, se hace meramente para tener la tabla actualizada. ¿Ok? Este es el método que más se utiliza o el más actual. ¿Ok? Ok. ¿Les quedó claro cuáles son los 3 métodos de reenvío de los routers, de los paquetes, digamos? Y que cuando un router recibe un paquete solo hay 3 posibilidades. O se lo envía a un host, o se lo envía al siguiente salto, o lo descarta. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora sí, viene una parte que habla de configuración básica del router, pero básicamente es los mismos comandos que hemos visto en módulo 1 y que vimos en el primer capítulo de módulo 2. Para entrar a los diferentes modos, el enable, configure terminal, que para cambiarle el nombre al dispositivo, para crearle una contraseña al modo usuario privilegiado, para entrar a la línea de consola y ponerle las contraseñas, para entrar a la línea VTY y ponerle las contraseñas, y habilitar ya sea que admita Telnet o SSH o los dos, para encriptar las contraseñas, para poner un mensaje de bienvenida, un banner. Luego, en IP versión 6, para configurar que los mensajes RA empiecen a funcionar, ¿verdad? Con el IPv6 Unicast Routing. Luego, para configurar direcciones a las interfaces, ¿verdad? Tanto IP versión 6 como IP versión 6 como IP versión 4 necesita que entremos a las interfaces. Encender las interfaces. Entrar a otra, volver a ponerle la configuración. Obviamente le ponemos la configuración que va al caso, ¿verdad? La que corresponde. Mira, eso está un toque perdido. Ahorita lo arreglo. Sin apagado es. Ok. Para encender la interfaz. Y esto nada que ver. Pues, mejor. Bueno, esos comandos ustedes ya los conocen por dicha, porque con este Spanglish que hace este packet tracing, entonces se ve muy raro. Entonces le ponemos las direcciones IP versión 4, IP versión 6, le ponemos en IP versión 6 la Global Unicast y la Link Local, ¿verdad? Todos los mismos comandos que siempre hemos visto. No sé por qué venían estos comandos en este capítulo, pero es por, bueno, tal vez como para darle énfasis a que ustedes ya deben dominar todos estos comandos para poder configurar enrutamiento. ¿Ok? Y también los comandos de verificación. El Show IP Interface Brief, que me muestra la información de todas las interfaces. Show Running Config, me muestra toda la configuración que tiene el router. Si le pongo Interface, me muestra la configuración de cierta interfaz específica. Show Interface me muestra un detalle completo de toda la información de las interfaces, cuál es la dirección MAC, cuál es el estado que tiene, cuál es la dirección IP en el caso de los routers, etc. Y este comandito ya lo hemos visto también, pero solo como por encima. Show IP Route. El Show IP Route se utiliza para desplegar la tabla de enrutamiento. Entonces, la dichosa tabla de enrutamiento que hemos hablado tanto, que dijimos que el router utiliza para saber hacia dónde enviar las cosas, hacia cuál red, hacia cuál de sus interfaces debe enviar los paquetes,
Entonces, la tabla de enrutamiento, nosotros la accesamos con el comando show IP route. ¿Ok? En el caso que queramos ver todos estos mismos comandos, pero IP versión 6, le cambiamos IP por IPv6, IP versión 6. ¿Ok? Si queremos ver la tabla de enrutamiento de IP versión 6, le ponemos show IPv6 route. Eso es lo único que cambia. ¿Ok? Obviamente el show running config es lo mismo para los dos. O sea, él muestra toda la información. Igual el show interface. Pero los que tengan esta diferencia, show IP, si le dejo solo IP, es para versión 4. Si le pongo IPv6, es para versión 6. Okay. Esta parte era muy rápida, era como refrescar un poco los comandos. Y ahora viene la tabla de enrutamiento. Okay. Entonces, en la tabla de enrutamiento vamos a ver cuáles son las partes de las rutas y cómo sabe el router si una, o cómo sabemos nosotros, mejor dicho, cómo podemos nosotros ver la tabla de enrutamiento y decir, ah, esta red la aprendió porque está directamente conectada, o esta red la aprendió porque es una ruta estática. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Por la nomenclatura, la simbología, ¿ok? Los códigos que utilizan las rutas estáticas. Ya habíamos visto esto. Una ruta dentro de la tabla de enrutamiento de un router puede pertenecer solo a estos tres orígenes. Que sea directamente conectada al router, que sea una red remota o que sea una red predeterminada. ¿Ok? Nada más esas tres opciones hay. Bueno, hay ciertos códigos que me indican si una red es directamente conectada, si es remota o si es predeterminada. Son estas letras, la L, la C, la S y la O. Y hay más letras, ¿ok? Ah, bueno, y el asterisco. El asterisco es cuando es una ruta predeterminada. Veamos un ejemplo. Ah, bueno, antes de ver el ejemplo de una ruta, una tabla de enrutamiento, hay tres principios que tienen que saber sobre los routers. Cuando un router llena su tabla de enrutamiento, él tiene estos tres principios. Primero, cada router toma su decisión por sí solo, basándose en la información que él tiene de su propia tabla de enrutamiento. O sea, un router no le pregunta a otro que si él conoce una red. No. Cada router tiene que tener su propia tabla de enrutamiento y decir, ok, tengo que mandarlo a esta red, tengo que mandarlo por esta interfaz. O sea, tengo tres interfaces. ¿Cuál de las tres escojo? Esta, la interfaz Giga 00. Ok, entonces cada router toma su propia decisión, no le consulta a otros. Pero claro, digamos, el router, cuando están convergiendo, cuando están hablando entre ellos, se comparten información y así todos los routers saben cuáles redes tienen los diferentes routers. Pero cada router se fija en su propia tabla de enrutamiento. ¿Okay? Otro principio, la información de la tabla de enrutamiento de un router no coincide necesariamente con la tabla de enrutamiento de otro. Entonces, para que ustedes sepan que no todos los routers tienen que tener las mismas tablas de enrutamiento. De hecho, es muy difícil que sea así. Y la información de enrutamiento sobre una ruta no proporciona información de enrutamiento de retorno. Que un router sepa cómo mandar un paquete no quiere decir que, o sea, no necesariamente quiere decir que ese paquete va a saber regresar. ¿Por qué? Porque ya depende de otros routers que sepan escoger la ruta de camino de vuelta. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un montón de routers conectados, el router R1 se basa en su propia tabla de enrutamientos para decir, ok, me llegó un paquete, llegó un paquetito que va dirigido a la red 10, 10, 10, 3. Va con esta dirección. Y yo tengo una red que sería la 10, 10, 00, prefijo 16. Coincide. Dice que salga por el serial 000.
Ay, entonces el router toma su propia decisión, el router 1 toma su propia decisión con la tabla de enrutamiento y él dice, tengo que mandarlo por la serial 000. Entonces él simplemente se encarga de procesar el paquete, es decir, por cuál es la ruta que debe irse y enviarlo. Pero no es garantía, uno, que este segundo router también sepa cómo seguir el paquete, cómo enviarlo hasta su destino. Ni tampoco quiere decir que, por ejemplo, que el destino está acá. No quiere decir que cuando la computadora intente regresarle la respuesta, que todos estos routers van a saber guiar el paquete hasta el destino de regreso, digamos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir, que el router simplemente se encarga de, tengo que mandar este paquete, tengo que mandarlo por esta interfaz. Ahí va. Y listo, se acabó el trabajo de él. Tengo que enviar este otro paquete, tengo que mandarlo por esta otra interfaz. Se acabó el trabajo de él. Que el paquete llegue a salvo hasta el destino y de regreso, cuando le contesten, eso es trabajo en equipo de todos los routers. Cada router debe estar bien configurado con todas las redes y con su tabla de enrutamiento actualizada para poder hacer un trabajo limpio de que los paquetes viajen por todos esos routers y de regreso. ¿Okay? No es trabajo de un solo router, es de todos los que estén involucrados. Y ahora, ¿cuáles son las partes de una entrada, o sea, de una ruta en la tabla de enrutamiento? Bueno, vean. Qué raro que no. Yo había puesto un ejemplo de una tabla de enrutamiento, pero bueno. Voy a abrir un proyecto. Tal vez este que está pequeñito. Entonces vean, si yo voy a un router y pongo el comando para ver la tabla de enrutamiento, que es el show IP route, él me va a mostrar la tabla de enrutamiento de esta forma. Ok, primero me va a mostrar los códigos, la nomenclatura. Y con esa nomenclatura yo puedo decir, ah, mira, esta red dice que la aprendió por medio de algo, un código llamado C. Entonces yo vengo acá y veo que, ok, cuando él me indica que lo aprendió por el código C, quiere decir que está directamente conectado. Ah, ok, o sea, significa que uno de las interfaces que tiene el router ve directamente a esta red. Cuando tiene una L, vamos a ver, dice que el código significa que es local. ¿Qué significa que sea local? Que es la dirección del default gateway que yo le coloqué al router. Vean que, por ejemplo, estas dos pertenecen a la misma red. La 10.10.10.0, prefijo 30, es la misma red que esta de abajo, pero la 10.10.10.2. Lo que pasa es que esta es la dirección que yo le coloqué al default gateway del router. Entonces, por eso es que me aparece con una L. Es la dirección que tiene el router. ¿En dónde? En la serial 001. Y esta otra, la que tiene la C, es la red que está directamente conectada a esa interfaz. ¿Okay? A un switch, y el switch tiene un montón de computadoras. Todas esas computadoras tienen que pertenecer a esta red. La 10.10.10.0, prefijo 30. Veamos otras. Aquí hay otra C, aquí hay otra L, aquí hay una R. Esta R dice que el código dice que lo aprendió por RIP. Eso es un protocolo de enrutamiento dinámico. ¿Okay? Pero vean la forma que tienen cada una de estas rutas. Viene la letrita del código, ¿verdad? Que me indica cómo fue que aprendió esa ruta. Viene la dirección de la red con su prefijo, ¿verdad? Con su máscara. Vienen estos numeritos que no sabemos qué son. Viene algo que dice vía. Viene un tiempo
y viene una interfaz. ¿Ok? Cada una de esas rutas se puede leer de esta forma. Primero, la primera es el origen de la ruta. ¿Cómo hizo para aprenderla? Entonces ya vimos que nos dice si está directamente conectada, si la aprendió por algún protocolo de enrutamiento o si fuera una estática predeterminada. ¿Ok? Aquí nos dice cómo lo aprendió, cómo aprendió esa ruta. El segundo valor es la dirección de la red, ¿ok? La red de destino, con su prefijo, ¿ok? Entonces, como vemos acá, aquí nos dice que esta, por ejemplo, es la red 10, 60, 10, 0, prefijo 30. ¿Ok? Nos viene la dirección de la red de destino, que es esto, con su prefijo. Y ahora estos numeritos que están acá, que no conocíamos, esos numeritos que son el campo 3 y el campo 4, son la distancia administrativa y la métrica. ¿Qué es la distancia administrativa y la métrica? Son unos valores que considera el router para decir, esta ruta es más segura que esta otra. ¿Okay? Son valores que le ayudan al router a tomar la decisión por cuál es la ruta más adecuada que tienen que ir. ¿Okay? La distancia administrativa y la métrica, vamos a verla un poquito más en detalle. ¿Okay? La distancia administrativa indica qué tan confiable es esa ruta. Y la métrica es un valor que se le agrega que a menor métrica, entonces indica que es una ruta mejor, más favorable, una ruta preferida. ¿Okay? Igual la distancia administrativa. Entre más bajo es la distancia administrativa, entonces más confiable es la ruta. ¿Okay? La siguiente dirección, la que dice vía y viene una dirección IP, es la dirección del siguiente salto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vean, por ejemplo, que cuando una ruta está directamente conectada, no tiene ni métrica ni tiene dirección del siguiente salto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está directamente conectada a él, no hay que tomar una decisión, tiene que mandarlo por ahí o por ahí, no hay otra opción. Y no hay un siguiente salto. Siguiente salto se refiere a la dirección del siguiente router, pero cuando está directamente conectado, entonces no hay otro router de por medio, sino que es mándelo a esta red porque esta red es una red LAN y está conectado a usted. Entonces no hay una dirección de un router secundario a quien tenga que mandarle el paquete para que continúe el viaje del paquete. No, se lo voy a mandar directo a la computadora. ¿Okay? Y por último, bueno, perdón, el tiempo. El tiempo es que marca la hora, el último momento en que ella aprendió esa ruta. ¿Por qué? Para saber hace cuánto aprendió esa ruta y cuánto lleva actualizada. ¿Para qué? Para saber que esa ruta tal vez lleva 5 minutos. Ok, hace 5 minutos esa ruta existía, entonces es segura. Pero si lleva una hora, no, ya la red pudo haber variado, pudo darse algún cambio en la red, entonces no es tan segura que lleva una hora de desactualizada. Por lo general esos minutos son poquitos porque los routers pasan enviándose información constantemente, ¿okay? Para tener esas rutas bien actualizadas. Y el último valor es la interfaz por donde debe enviar el paquete el router. ¿Okay? Es la interfaz de salida. Entonces, por ejemplo, en este router que estamos viendo, vamos a ver el proyectito un momento. Quiere decir que este router de Cartago, si recibe un paquete que va dirigido a la red 10.10.10.0, prefijo 30, entonces él dice que lo va a mandar al serial 001. Entonces quiere decir que él, uy, es que esto está muy apelotado. Ok, creo que ahí se ve mejor. Quiere decir que si algo va dirigido a esta red, a la 10.10.0,
él lo va a mandar por esta interfaz serial que está acá. Ok. La que va hacia el router de, ¿este router cuál es? El router de San José. Ok. Y ahora, si algún paquete va dirigido a la red 1060, bueno, es que eso no tiene mucho sentido. Si algún paquete va dirigido a la red 10.150.16.0, vamos a ver cuál es la 10.150.16.0. ¿Dónde está? Ah, esta sería la red de San José. Dice que él lo va a mandar, que tiene una distancia administrativa de 120 y una métrica de 1. Dice que el siguiente salto va a ser el router que tiene la dirección 10.50.10.2, que sería este. El router de San José tiene la dirección 10.50.10.2. ¿Qué más dice? Dice que la última vez que la aprendió fue hace 8 segundos y me dice que tiene que mandar el paquete por la serial 010. La 010 es esta de acá, la que ve hacia Punta Arenas. ¿Cómo que la que ve hacia Punta Arenas? Sí, porque yo se la, vamos a ver, ¿qué escoge esa red tan rara? Ah, no, mentira, la 010 es esta, la que ve hacia San José. Ay, perdón, la 010, es que está todo tan pegado, es la que ve hacia San José. Ok. Entonces así él va tomando la decisión. Cuando le llega un paquete que va a esta otra red, a la 172.16.0, entonces él dice que lo aprendió por el RIP, ¿recuerdan? El protocolo RIP. Y dice que el siguiente salto que va a dar va a ser hacia el router 10.10.10.1. Esa es la dirección que tiene el router. Esa dirección la aprendió hace 9 segundos. Y por donde debe mandar los paquetes es por la serial 001. Vamos a ver si encontramos la 001. 001 es esta de acá. Es la red de Heredia. Entonces vean que de hecho sí coincide. Todo lo que sea 172.16 lo va a mandar hacia esta red. Lo va a mandar el router de Cartago, lo va a mandar por la izquierda, ¿verdad? Bueno, es importante que ustedes sepan leer estas tablas de enrutamiento porque en ocasiones hay problemas de que los routers no saben cómo llegar hasta las diferentes redes. Entonces tenemos que entrar a la tabla de enrutamiento y decir, ah, mira, es que lo está mandando para otro lado. Ok, entonces repararlo. Por eso es importante que sepan leer las tablas de enrutamiento. Okay. En IP versión 6 se parece mucho, pero vean que IP versión 6 también tiene el origen de cómo aprendió la ruta, la dirección de la red con su prefijo, tiene la distancia administrativa y la métrica, pero no tiene la dirección, perdón, tiene la dirección del siguiente salto, pero lo que no tiene es el tiempo, hace cuánto la aprendió, eso no lo incluye IP versión 6. Y la interfaz de salida también va a incluir. ¿Ok? Ahora, las redes directamente conectadas. Entonces, como lo vimos en el ejemplo, son las que tienen una letrita C, las que las aprendió porque están directamente conectadas. Y las L son las que la dirección que nosotros le configuramos al default gateway de esa interfaz, de esa misma red. ¿Okay? Por eso es que nosotros vemos que las rutas que comienzan con L, o sea, que las aprendió porque son locales, tienen máscara 32. ¿Qué quiere decir que sean máscara 32? Que tienen que ser exactamente iguales, todos sus 32 bits. O sea, tienen que ser exactamente igual. Entonces, todo lo que vaya dirigido a esta interfaz, perdón, a esta dirección, tal como está ahí escrito, entonces yo tengo que mandarlo por la serial 000. Las rutas estáticas. En este ejemplo no vimos ninguna ruta estática, pero viendo los códigos podemos saber que una ruta estática comienza con la letra S, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprende un router una ruta estática?
porque nosotros se la configuramos. ¿Y cómo se ve en la tabla de enrutamiento? Aparece con una S acá. Ok, vamos a ver si tengo otro ejercicio donde vengan rutas estáticas. Yo creo que sí. Vamos a ver. Las rutas estáticas. No, este no lo tiene. Ah, es que este creo que es para realizarlo. Las rutas estáticas comienzan con una letra S en la tabla de enrutamiento. No me aparece. Bueno, las rutas estáticas aparecen con una S y son porque yo las configuré. Yo le dije al router, si usted quiere llegar, por ejemplo, yo le voy a decir al router de Cartago, si usted quiere llegar a la red de San José, tiene que irse por aquí, por esta interfaz, porque yo sé que ahí está el router de San José. Y al mismo router de Cartago yo le digo, si usted quiere llegar a la red de Punta Arenas, tiene que irse por acá. Okay, yo le enseño al router cuál ruta tomar. Okay, esa es una de las posibilidades. Las rutas estáticas, de hecho, solo se usan en 3 razones, en tres condiciones. Una, que la red sea pequeña. Okay, si la red es muy pequeña, que solo tenga 1 o 2 routers, entonces se puede configurar las rutas estáticas sin ningún problema. 2, que yo necesito enviar todos los paquetes hacia internet. Entonces yo utilizo una ruta estática. Entonces, cuando todos los routers que nosotros tenemos en las casas tienen una ruta estática predeterminada. Es diferente una ruta estática de una ruta estática predeterminada. La ruta estática es que yo le enseño manualmente por dónde irse. Y cuando digo predeterminada, ruta estática predeterminada, es que va a mandar todo lo que él no conozca, no lo va a descartar, sino que lo va a mandar por una ruta que yo le enseño. ¿Ok? Pero yo le tengo que enseñar por dónde. Luego, la otra razón por la que usamos rutas estáticas es cuando tengo una red pequeñita, bueno, es que también esto tiene que ver con una red pequeña, y solamente mis paquetes solo tienen que tomar una ruta. Entonces, por ejemplo, Cartago, si a Cartago le llega un paquete, dependiendo de hacia dónde vaya dirigido el paquete, él lo va a mandar, ya sea hacia el router de Punta Arenas, o hacia el router de San José, o hacia el router de Heredia. Esto dice Heredia, el de Heredia. Pero vean el router de Heredia. El router de Heredia solo tiene la conexión a la LAN, y hacia el exterior. Entonces solo tiene conexión hacia la LAN y hacia todos los demás routers. Entonces, yo utilizo una ruta estática cuando tengo, por ejemplo, un router que solo tiene una decisión, no tiene que tomar una decisión, sino que todo tiene que mandarlo por aquí, por la serial 000. Entonces, en este caso, uso una ruta estática. ¿Ok? Cuando tengo un router que no tiene que decidir, simplemente tiene que mandar todo por un mismo lugar. En cambio, un router como el de Cartago, que vean que tiene que tomar diferentes decisiones, entonces a él no le sirven las rutas estáticas. ¿Ok? O una red tan grande como esta, tampoco nos servirían rutas estáticas, porque básicamente debemos enseñarle a cada uno de estos routers, a todos y cada uno, tenemos que enseñarle cómo llegar a todas y cada una de las otras redes. A la red de Heredia, a la red de Cartago, a la red de San José, a la red de Guatemala, de Guanacaste, a la red de Limón. A todos los routers tenemos que enseñarle cómo llegar a todas las otras redes. Entonces aquí, cuando una red es grande, no nos sirve utilizar rutas estáticas. ¿Qué nos sirve cuando utilizamos cuando tenemos una red muy grande? Nos sirven las rutas dinámicas.
¿Ok? Aquí viene un ejemplo de cómo se configura una ruta estática. ¿Ok? Para configurar una ruta estática, yo utilizo el comando IP route y le pongo la dirección de la red que quiero enseñarle, la máscara que quiero enseñarle, y aquí tengo dos opciones. O le digo cuál es la dirección del siguiente salto, o le digo por cuál interfaz debe salir para llegar hasta cierta red. Entonces, por ejemplo, vean este router 1. Él está tocando esta red, la red de la 10.10.01, la 10.10.010. Esa ya él la conoce, pero él no está tocando esta otra red, la 10.040. Él no la conoce porque no está directamente conectada a ella. Entonces, debemos enseñarle al R1 cómo llegar hasta esta red, hasta la 10.040. ¿Cómo le enseñamos? Con una ruta estática. Le ponemos IP route, le ponemos la red que le queremos enseñar, ven, la 10.040. La máscara de esa red, vean que es prefijo 24. Y le decimos, ya les dije, puede ser la dirección del siguiente salto o la interfaz por la que tiene que salir. Entonces vean que aquí le pusieron la dirección del siguiente salto, que sería la del R2, que es la dirección 10.032. ¿Ok? O yo hubiera puesto perfectamente, en vez de la dirección del siguiente salto, hubiera puesto que cualquier paquete que el R1 tuviera que enrutar hacia la red 10.040, lo saque por, vean que él tiene solo dos interfaces activas, la Giga 000 y la Serial 011. ¿Cuál de esas dos interfaces es la que podría ver hacia la red 10.040? Obviamente la Giga 00 no, ¿verdad? Porque es otra red distinta. La respuesta sería Serial 011. Entonces yo, en vez de colocar esto, la dirección del siguiente salto, pude haber puesto la interfaz por la que yo quiero que salga un paquete que vaya dirigido a esta red. ¿Cuál es más común verlo? Es más común ver la interfaz de salida, pero también existen estas rutas donde yo le pongo la dirección del siguiente salto. ¿Ok? En IP versión 6 es igual, solo que yo pongo IPv6 al principio, route, la dirección de la red con su prefijo y igual la dirección del siguiente salto o la interfaz por la que debe salir. ¿Ok? Así se configura una ruta estática. A diferencia de un protocolo de enrutamiento dinámico, que lo que hace es que los routers, como pueden ver acá en el ejemplo, los routers hablan entre sí y empiezan a decirse, el R1 le dice al R2, oiga, tengo estas redes conectadas, tengo estas redes directamente conectadas a mí, por si acaso a usted le sirve mandarme algo, entonces sepa que yo tengo estas redes. Ah, ok, el R2 le dice, ah, ok, yo tengo estas otras redes directamente conectadas, por si acaso ocupo mandar algo. Ven, ellos pasan conversando y se pasan mandando información de las redes que tienen conectadas. Entonces así ellos actualizan sus tablas de forma automática. Yo no tengo que enseñarles nada. Yo simplemente los configuro para que ellos hablen entre sí y ellos aprendan a generar esas tablas de enrutamiento de forma automática. ¿Okay? Esa es la diferencia entre enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. Enrutamiento dinámico, los routers se enseñan entre ellos cuáles rutas tomar para llegar a ciertas redes. Y el enrutamiento estático, yo como administrador de red, tengo que enseñarle al router por dónde irse cuando quiera llegar a cierta red. ¿Okay? Y las rutas dinámicas más usuales, digamos, son OSPF, EIGRP y RIP. Esos son los protocolos de enrutamiento dinámico más comunes. ¿Okay? Y para terminar, la ruta predeterminada es, como yo le decía al compañero que preguntó, cuando algo va hacia Internet,
Mentira que un router va a tener todas las redes guardadas en su tabla de enrutamiento. Él tiene nada más las internas y algunas que ha aprendido, pero no va a tener la red de Facebook, la red de Google, la red de Instagram. Todas esas redes no las va a tener guardadas en su tabla de enrutamiento, pero tiene una ruta predeterminada que le dice, todo lo que usted no conozca, todo lo que usted no conozca, mándelo por aquí. Y vean que el ejemplo es cuando vamos a ir hacia Internet. Entonces, el R2 tiene una ruta estática predeterminada que le dice todo lo que usted no conozca, o sea, todo lo que no coincida con su tabla de enrutamiento, mándelo por acá. ¿Por dónde? Por la serial 011. Entonces, eso básicamente podemos decir que todo lo que corresponde a Internet, mándelo por acá. ¿Ven? Eso es una ruta estática predeterminada. Las tablas de enrutamiento podemos leerlas viendo la información de esta forma. Primero, podemos determinar de cada ruta que hay en esa tabla de enrutamiento, cómo la aprendió, si está directamente conectada, si es local, o sea, si es la dirección que tiene la interfase del router, si lo aprendió de forma dinámica. Esta O significa que lo aprendió por OSPF, ¿ok? Que es un protocolo de enrutamiento dinámico. También vimos que viene la dirección de la red con su respectiva máscara, con su prefijo. También viene la parte de la distancia administrativa, la métrica. ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan chiquitico? Vamos a ver. La distancia administrativa, la métrica. ¿Cuál es la dirección del siguiente salto para llegar a esta red? O sea, básicamente lo que estamos viendo acá es lo que el router ha aprendido, ya sea que yo se lo enseñé o que él lo aprendió por un protocolo dinámico, enrutamiento dinámico, y le dice cuál red, con cuál máscara, cuál es el siguiente salto, hace cuánto tiempo fue que aprendí esa red o que lo refresqué la última vez, y por cuál de mis interfaces es por donde debo salir para llegar a esa red. ¿Ok? Bueno, entonces habíamos visto que así podemos leer la tabla de enrutamiento. También pueden ver que en las tablas de enrutamiento se tiende a resumir las direcciones. Entonces aquí vienen rutas que vienen a ser el rol de ruta principal, que puede ser, por ejemplo, esta que vemos acá. Esperen para ver dónde hay una ruta principal. Ok. Es que esta es de IP versión 6. Una tabla de enrutamiento. Ok. Bueno, lo que vemos es que tienen una sangría. Entonces, cuando nosotros notemos que hay una sangría, significa que es una ruta secundaria. Entonces, esta es la ruta principal, que es como un resumen de la información que vamos a ver a continuación. Y luego, cuando todas las redes que veamos con una sangría, quiere decir que son hijas o rutas secundarias de esta, que es la que los resume. Entonces, por darles un ejemplo, puede ser que encontremos la ruta 10, 10, 0, 0, prefijo 16. Y que esta lo que haga simplemente es resumir. Entonces, esta es la ruta principal. Y acá la vemos, vamos a ver una sangría y vamos a ver cada una de esas 10, 10, porque vamos a ver que la 10, 10, 20, 0, prefijo 24, se va a ir por la interfaz 0, 0, 1. Y la 10, 10, 30, 0, 24, entonces se va a ir por la 0, 0, 0, 0. Y la 10, 10 veces. Entonces, lo que hace esto es que ustedes vean que en la tabla de enrutamiento se tiende primero a resumir las rutas, las rutas que ha aprendido el router y después viene ya detallado cada una de las redes, ok, cada una de las rutas que él ha aprendido. A esto se le conoce ruta principal porque es la que los resume y estas son rutas secundarias, que es ya específicamente las redes, ok, como que ellos, las rutas, perdón, específicas, como que por ejemplo, si yo les digo, yo tengo la red 192, 168, 15, 0, prefijo 24 y tengo la red 192, 168,
30, prefijo 24. Entonces, lo que hace el router es agruparlas. Entonces, decir, ah, ok, esas dos redes se parecen mucho, entonces las voy a agrupar en la 192.168.00, prefijo 16. Y entonces, ahora sí voy a detallar cada una. La 192.168.15.0, prefijo 24. Esa se tiene que ir por la serial 000. Y luego tenemos la 192.168.30.0. Ven, lo que hace es agruparlas. Esto es lo que hace, la ruta principal lo que hace es como agrupar las otras redes. ¿Okay? Eso es para que ustedes, por si acaso, tienen la duda de por qué unas vienen con una sangría y otras no. ¿Okay? Porque como les digo, las que tienen sangría son rutas secundarias. Las que no, entonces son rutas principales. En IP versión 6 no hay esta clasificación. IP versión 6 no hace ninguna agrupación de nada. Él simplemente pone todas las rutas que ha aprendido y listo. ¿Okay? IP versión 6 ve que esto era innecesario. Luego vemos un tema que es la distancia administrativa. Como les decía, la distancia administrativa es este valor que aparece en la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Vemos cómo aprendió la dirección, la red, perdón. Vemos cuál es la red y cuál es su prefijo y inmediatamente vemos la distancia administrativa y la métrica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la distancia administrativa? Es un valor que se le asigna a cada red para decir qué tan confiable es. ¿Ok? O sea, como para poder decir, para poder clasificar las redes, las rutas, diferentes rutas, y que el mismo router diga, no, puedo llegar a estas dos redes de dos maneras, por esta ruta o por esta otra. Pero entonces, ¿cuál de las dos tomo? La que tenga la distancia administrativa más baja. Entre más baja la distancia administrativa, entonces mucho mejor. ¿Ok? La distancia administrativa depende del protocolo que estemos utilizando o de la forma que estemos utilizando para poder aprender esa ruta. Vean que la distancia administrativa más baja es una red directamente conectada. O sea, si un router tiene directamente conectada una red LAN, ¿verdad? No sé, la red 192.168.30.0. Lo tiene conectado a su giga 01. Entonces, en su tabla de enrutamiento, nosotros vimos que, primero, va a aparecer que está directamente conectada. Va a aparecer la red, la 192.168.30.0, prefijo, pongámosle que 24, para que sea más fácil. Y va a aparecer, bueno, en IP versión 4 lo que aparece es que está directamente conectada. Entonces, nosotros podemos saber que la distancia administrativa es un 0. ¿Qué quiere decir que la distancia administrativa sea un 0? Que en el momento que este router diga, ah, ok, este paquete que me mandaron va dirigido a la 192.168.30.0, 30.42, digamos. 30.42. Entonces, esta va a ser la ruta favorita porque la distancia es más baja. Entre más baja es la distancia, es mejor la ruta, ¿ok? Es más segura, es más favorable, ¿ok? Entonces, este router, al estar directamente conectado a esa red, entonces ni siquiera va a considerar otras redes. De una vez lo va a mandar por su giga 01. Si hubieran otros protocolos, por ejemplo, que hubiera una red que sea la 192.168.30, la 16, prefijo, no, 16 no puede ser, 32, prefijo 28. Entonces también esta dirección cabría dentro de las dos, pero si esta la aprendió por OSPF, o sea, la aprendió por OSPF,
vean que la distancia administrativa de OSPF es 110. Entonces, en ese caso, él utilizaría la que tenga menor distancia administrativa, que sería la que está directamente conectada. Si tuviera estas dos redes, ¿verdad? Aquí vienen las diferentes numeraciones que se le asignan a cada opción. Por ejemplo, directamente conectado tiene una distancia administrativa de 0. O sea, el router ni siquiera lo piensa. La ruta estática tiene una distancia administrativa de 1. O sea, también es santa palabra. Si nosotros le decimos al router y le enseñamos una ruta estática, él no va ni siquiera, vean que tiene una distancia administrativa de 0. Él simplemente no le va a hacer caso a ninguno de los otros protocolos de enrutamiento dinámico, porque una ruta estática mata a cualquier ruta que aprendió de otra forma. La única que es más fuerte que una ruta estática, vean que es una ruta directamente conectada. ¿Por qué es tan fuerte una ruta directamente conectada? Porque el router literalmente está tocando esas redes, o sea, él está conectado a esas redes, él las conoce perfectamente. ¿Okay? Después tenemos un protocolo que se llama IGRP, que es propiedad de Cisco, tiene una distancia administrativa de 170. Luego tenemos, es una ruta resumida, este es más que nada para otro tipo de enrutamiento dinámico. El que nosotros usamos es el EIGRP interno, perdón, tiene una distancia administrativa de 90. El OSPF es otro protocolo que vamos a aprender a usar, tiene una distancia administrativa de 110. El RIP es uno muy sencillo para empezar, podemos ver, tiene una distancia administrativa de 120, es súper viejo, este es el abuelito de todos los protocolos de enrutamiento dinámico. ¿Okay? Entonces, así es como se saca la distancia administrativa, de acuerdo a cómo aprendió esa red. Luego, tendríamos lo que es la métrica. La métrica, que es este otro valor de acá. ¿Se acuerdan que vienen dos valores? La distancia administrativa. La distancia administrativa y la métrica. La distancia administrativa seguido de la métrica. La métrica es un cálculo que realizan los routers para poder determinar cuánto es aproximadamente lo que tarda un paquete de llegar de ese router al siguiente salto. Entonces, esta distancia, esta métrica, perdón, la calculan los routers de acuerdo al protocolo. Cada protocolo, OSPF, RIP, EIGRP, todos los protocolos tienen una forma distinta de calcular su métrica. ¿Ok? Bueno. También se considera para escoger cuál es la mejor ruta. Bueno. ¿Dudas sobre la parte de cómo está formada la tabla de enrutamiento? ¿Cómo leerla? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué significa cada una de sus partes? ¿Dudas, chicos? ¿No? Ok. Mi parte no, profe. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con ya enrutamiento estático versus enrutamiento dinámico. Enrutamiento estático es cuando yo tengo una red y yo manualmente le enseño a este router. Si usted quiere ir a internet, perdón, yo le digo al router, si usted recibe un paquete que va dirigido a alguna dirección de internet, o sea, una dirección X, en este caso hay una forma de decir que sea para una dirección cualquiera. Si usted recibe un paquete que va dirigido a esta dirección, entonces usted tiene, ojo, tiene que irse por esta interfaz, por la interfase serial 011. Ok, supongamos que sería esta de acá, serial 011. ¿De acuerdo? Entonces el router va a tener esta ruta estática configurada y nosotros le enseñamos que todo lo que fuera hacia internet, digamos hacia una ruta X, a una red X, tendríamos que sacarlo por acá. ¿Ok? Si él tuviera otra red, qué sé yo, esté conectado a otro router,
Y este router, a su vez, tiene una red nueva, una red diferente, la 192, no, la 172.30, 16.0. Y este router no está tocando esa red. O sea, vean que este router, el R1, conoce esta red LAN de aquí, porque está directamente conectada. Tiene la 192.168.00. Ok, esa red sí la conoce. Conoce esta otra red, que es la que ve hacia el proveedor. Esa red, por lo general, son números públicos. Por ejemplo, la 209, 190, 182, 32. O sea, esa red, prefijo 30. Ok, entonces conoce esa otra red. Tiene que conocer también esta otra red que conecta estos dos routers, que puede ser la 10, 10, 0, 0, prefijo 30. Ok, esas son las tres redes que él conoce por estar directamente conectadas. Pero él no conoce más que lo que está directamente conectado a él. Todo lo que sea ajeno, todo lo que él no tenga directamente conectado, tiene que, una de dos, o nosotros enseñárselo o él aprenderlo. Entonces, si nosotros se lo enseñamos, estaríamos usando rutas estáticas, ¿ok? Estaríamos usando rutas estáticas. Si él lo aprende, estaríamos usando rutas dinámicas. Yo creo que se escribía con esto. ¿Qué es? No, si era con Y. ¿Qué? Si él lo aprende, entonces estaríamos usando protocolos dinámicos. Si nosotros se lo enseñamos, estaríamos usando rutas estáticas. ¿Ok? En este caso, a este router, si quisiéramos usar ruta estática, habría que decirle, si usted quiere llegar a esta red, entonces debe salir obviamente debe salir por aquí, ¿verdad? Por esta interfaz de acá. Porque si se va por internet, no llega hasta la red. Si se va por esta LAN, no llega a la red. Tiene que irse por aquí para poder llegar a la red. ¿Okay? Entonces eso es lo que nosotros le enseñamos. ¿Cuál de las interfaces de él debe reenviar los paquetes que vayan dirigidos a una red X? ¿Okay? ¿Cuándo sirve tener enrutamiento estático? Enrutamiento estático sirve cuando yo necesito configurarle a un router que envíe todos los paquetes que no conozca hacia internet. Esa es una posibilidad, esa es una opción cuando usamos rutas estáticas. ¿Por qué? Porque un router no puede aprender todas las redes que hay en internet, hay demasiadas redes. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, no, la verdad no se complique, le decimos al router, todo lo que usted no conozca, mándelo al proveedor de internet y él sabrá qué hacer. ¿Okay? ¿En qué otro escenario podemos utilizar rutas estáticas? Cuando las rutas fuera del dominio, para rutas fuera del dominio del enrutamiento y no aprendidas por el protocolo dinámico. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en las que nosotros necesitamos, por ejemplo, bueno, esta lo que dice es cuando nosotros queremos enseñarle al router cómo llegar a una red específica. ¿Okay? En una red pequeña no hay que tomar muchas decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vean una red pequeña como esta. Yo tengo un router conectado a otro routercito. Y este está conectado a internet. ¿Okay? Bueno, este es el R1 y este es el R2. Vean, el R2, cuando le llegue un paquete, le pueden llegar paquetes por acá, le pueden llegar paquetes por aquí y le pueden llegar paquetes por acá, ¿cierto? Ok. Ahora, cuando le llegue un paquete, él tiene que tomar decisión, tiene que decir por cuál de mis interfaces tengo que reenviar el paquete. Entonces, él necesita referenciar su tabla de enrutamiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si el paquete estuviera dirigido hacia internet, entonces él sabe que tiene que sacarlo por aquí, ¿verdad? Que es la que va hacia internet. Si el paquete estuviera dirigido a la red 2,
entonces él sabe que tiene que reenviar ese paquete por aquí. ¿Ok? Y si el paquete estuviera dirigido a la red 3, entonces él sabe que tiene que enviar ese paquete por esta interfaz. ¿Ok? Muy bien. El router 2 tiene que tomar decisiones. Tiene que decir, no, si es para internet, tiene que irse por aquí. Si es para la red 2, tiene que irse por acá. Si es para la red 3, ya la tengo directamente conectada. Entonces, aquí está, simplemente la mando. Pero vean el caso del router 1. El router 1 tiene que tomar decisiones. Él básicamente solo puede recibir paquetes de la red LAN o de todas las demás redes, tanto de internet como de la red 3. Ok, entonces él solo tiene que escoger entre dos interfaces. Él tiene que escoger entre una red LAN que está directamente conectada. Entonces él simplemente no va ni siquiera a decidir, va a decir todo lo que esté dirigido a la red 2 lo voy a sacar por aquí. Ni siquiera referencia a la tabla solo para ver cuál de sus interfaces es, pero ni siquiera lo considera. De una vez, recuerden que las directamente conectadas tienen una distancia administrativa de 0, por lo tanto son las rutas favoritas. Bueno. ¿Cuáles paquetes él sí tendría que reenviar? Los que vengan más bien de la red 2 y que vayan hacia internet o que vayan hacia la red 3. Pero vean que siempre van a salir por la misma interfaz, siempre van a salir por aquí. Entonces, en este caso, cuando el router no tiene que tomar mayor decisión, ahí sí nos funciona una ruta estática. ¿Ok? Cuando el router no tiene que estar tomando tantas decisiones de que, uy, no, pero si lo mando hacia acá, está la red tal, pero si lo mando hacia acá, está la otra red tal. No, solo tiene un camino de salida. La otra interfaz que tiene conectada es una red LAN, o sea, es una red directamente conectada. Entonces, en ese caso me sirve una ruta estática. En este otro caso, donde un router tiene que estar tomando decisiones, aquí es un router pequeñito, una red pequeñita, pero imagínense que tuviera otra red más. Entonces, este router R2 sí necesita tener un medio para estar aprendiendo cómo llegar a las diferentes redes. ¿Okay? Entonces, en ese caso, serviría un enrutamiento dinámico. Cuando un router tiene muchas decisiones, tiene que tomar decisiones porque tiene muchas opciones, muchos otros routers conectados. Cuando un router solamente tiene una salida, entonces ahí nos funciona perfectamente una ruta estática, que es el caso de sus casas. En sus casas ustedes tienen el router inalámbrico, bueno, por lo general, ¿verdad? No puedo obviar el router inalámbrico y un switch que en ocasiones usan con el mismo dispositivo juntos, ¿verdad? Y una computadora, además de las que están conectadas por inalámbrica, ¿verdad? Una laptopcita. Ahora, este router inalámbrico, este router de ustedes está conectado solamente al proveedor de internet. Entonces, una ruta estática es lo mejor. ¿Por qué? Porque solamente todos los paquetes que no sean de la LAN de ustedes, no sé, la LAN que se llame Casa Carlos, todo lo que no sea de la Casa Carlos, por fuerza es dirigido a internet. Entonces yo le creo una ruta estática que diga todo lo que, una ruta estática, que diga todo lo que sea hacia internet o hacia redes ajenas a la LAN de Casa Carlos, van a irse hacia internet. ¿Okay? En ese caso sí nos funciona una ruta estática. ¿Cuándo más? Cuando el enrutamiento, para enrutamiento pequeño, para enrutamiento donde yo tengo solamente uno o dos routers. A diferencia de un enrutamiento dinámico que ya me sirve cuando en mi red yo tengo diferentes routers, unos 3, 4, 5. Entonces ahí sí me sirve tener enrutamiento dinámico. Que ellos hablen entre sí y que tomen la mejor decisión. Porque además de tomar la mejor decisión, el enrutamiento dinámico tiene esta particularidad. Si yo tengo diferentes routers conectados y hay redundancia entre ellos, entonces, gracias al enrutamiento dinámico,
ellos siempre toman la mejor decisión. ¿Por dónde es la mejor ruta? La ruta favorita para llegar de aquí a acá sería este camino. Por aquí y por acá. Y llega hasta aquí. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si llega un momento en el que un cable de estos deja de funcionar? En ese caso, entonces, como los routers están hablando entre sí, están haciendo enrutamiento dinámico, ellos se dicen, ellos se comentan entre ellos, se mandan información y dicen, hubo un cambio en mi topología, hubo un cambio en mi red. Entonces, ahora ya no puede contar con esta interfaz, no está funcionando. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el router? La ruta cambia y dice, ok, como esa ruta ya no está disponible, entonces ahora la ruta favorita para llegar de este punto a este otro va a ser más bien por aquí. ¿Ok? Y listo. Entonces, se hace de forma automática. En cambio, si estuviéramos usando enrutamiento estático, eso no sucede. Si llegara a pasar algo con un cable, entonces el router simplemente va a perder conexión y va a intentar mandar los paquetes siempre por la misma interfaz y no van a llegar nunca, ¿verdad? Esa es la diferencia entre enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. El enrutamiento estático es muy tieso. Nosotros tenemos que ir a enseñarle al router cómo llegar. En enrutamiento dinámico no, usted simplemente lo configura y ellos empiezan a trabajar y hacen todo el trabajo solos. ¿Ok? Obviamente también les estoy diciendo que no hay que descartar el enrutamiento estático, ¿verdad? El estático funciona para algunas cosas, como para decir cuál es la interfaz que va hacia internet, cuando hay una red pequeña, cuando un router no tiene que tomar decisiones, simplemente todos los paquetes salen por una misma interfaz, o cuando, por ejemplo, yo deseo que ciertos paquetes se vayan por cierta ruta. Entonces yo puedo forzar a los routers a que cuando vayan paquetes dirigidos a una red, tomen una ruta específica que yo quiero que tomen, ¿ok? Yo les puedo obligarlos. ¿Cómo los obligo? Configurando las rutas estáticas, porque esas son las favoritas cuando el router va a tomar decisiones. ¿Ok? Y básicamente aquí vienen unos puntos cuando yo tengo que escoger entre rutas dinámicas o rutas estáticas. En cuanto a complejidad de configuración, las rutas dinámicas son, dependiendo del tamaño de la red, son muy fáciles de configurar. En cambio, el enrutamiento estático es sumamente tedioso entre más grande sea la red. Okay, si es una red pequeña, el enrutamiento estático es súper fácil. Pero si es una red muy grande, entonces ya vamos a ver en la práctica, en la tarea, que el enrutamiento estático incrementa un montón en cuanto a complejidad, porque hay que enseñarle todas las redes que él no toca. Eso es muy importante. Recuerden esto, enrutamiento estático. Enrutamiento estático. Yo le enseño todas las redes o todas las rutas, todas las redes que no toca. O sea, todas las redes que el router no conoce. En cambio, en el enrutamiento, eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos hasta el otro módulo, pero el enrutamiento dinámico lo que hace es que comparte con los otros routers las redes que toca. Dime, Pablo. Creo que entonces, a nivel de seguridad, supongo que es más seguro, valga la redundancia, el estático. Ah, claro, porque el estático no tienen, les comentaba que el enrutamiento dinámico, los routers hablan entre sí. Ellos pasan diciéndose, pasan compartiendo todas las redes que ellos tocan, o sea, todas las redes que ellos conocen. Y si alguien intercepta estas conversaciones, puede darse cuenta de toda la estructura de la red. En cambio, en el enrutamiento estático, los routers no hablan entre sí. Ya tienen, por decirles algo, como como ya la ruta establecida. O sea, ni siquiera comparten con los otros routers. Simplemente, este paquete va a tal red. Ok, según esta ruta estática, tiene que irse por aquí. Chao, vaya con Dios.
Esta otra va dirigida a esta otra red. Según esta ruta estática, tiene que irse por aquí. Listo, váyase. Ellos no pasan hablando entre sí. Routers que estén configurados con rutas estáticas no pasan hablando entre sí sobre las redes que tienen conectadas. Los routers que usan enrutamiento dinámico, eso sí. ¿Okay? Pero esto es lo que quería decirles. Ruta estática, yo le enseño todas las redes que él no toca, ¿verdad? Y enrutamiento dinámico, enrutamiento dinámico, yo comparto todas las redes que toco. Ven que son al revés. Para que de una vez vayan dándose la idea, ahora que vamos a aprender a configurar rutas estáticas, que yo tengo que enseñarle al router todas las redes que ese router no toca. Y con no toca me refiero a que no esté directamente conectado a él. ¿Okay? Si algo está conectado al router, está directamente conectado a él. Pero, por ejemplo, si hubiera otro router y ese otro router tiene una red, ok, esa red está directamente conectada al R2. Muy bien, el R2 lo conoce perfectamente, pero el R1 no tiene ningún conocimiento de esa red porque él no la está tocando, él no la está conectada a él directamente, ok. Entonces, por lo tanto, en las rutas estáticas, habría que enseñarle al R1 cómo llegar hasta esta red, ok. Sí, de hecho, la seguridad es una de las características que también difiere entre ellos. El enrutamiento estático no tiene ningún problema de seguridad. En cambio, el enrutamiento dinámico sí necesita cierta seguridad, pero los mismos protocolos la implementan. ¿Okay? Ellos mismos envían paquetes solamente a multicast, envían la información cifrada, etc. ¿Okay? En cuanto a cambios de topología, obviamente el enrutamiento dinámico es perfecto, ¿verdad? Si hay algún cambio, ellos automáticamente hacen un ajuste en las rutas y se acomodan. En cambio, el enrutamiento estático necesita que ustedes vayan y hagan una nueva ruta estática para decir, no, ya no se vaya por aquí, tiene que irse por este otro lado. En cuanto a escalabilidad, o sea, ¿qué tan grande puede llegar a ser mi red? Obviamente también gana el enrutamiento dinámico, ¿verdad? Que está hecho para, pusieron un router nuevo, ok, ese router nuevo lo voy a configurar para que él comparta la información de él. Y todos los demás que yo ya tenía configurados van a empezar a compartirlo, ok. ¿Por qué? Porque el enrutamiento dinámico no se queda donde yo, o sea, no se queda con la información que tenía cuando yo la configuré, sino que está hecho para que converse con todos los routers. Entonces, si fuera el caso que entra un router nuevo, ellos también van a conversar con él y le van a compartir su información. ¿Ok? Por eso es escalable, sumamente escalable. En cambio, el enrutamiento estático es para redes más pequeñitas. ¿Ok? El uso de los recursos, ahí sí pierde el enrutamiento dinámico, porque como yo les digo, los routers pasan hablando entre sí y tomando decisiones de cuál es la ruta más adecuada. Por lo tanto, se usa mucho el procesador, porque el procesador tiene que decir, ok, hace un minuto me dijeron que esta red ya no está, este cable ya no estaba sirviendo. Necesito entonces establecer cuál es la mejor ruta ahora. Entonces él tiene que procesar a ver con la información que le llega a los otros routers, cuál es la mejor ruta. En cambio, el enrutamiento estático no usa para nada el procesador. O sea, él simplemente dice, me dijeron que mandara los paquetes por aquí. Ese paquete pertenece a esa red de la red estática, de la ruta estática. Sí, váyase por aquí. Ni siquiera lo piensa. No tiene que calcular nada. ¿Okay? Ahí sí les gana con muchísima ventaja el enrutamiento estático. Y la predictibilidad de la ruta, en cuanto a enrutamiento dinámico, varía dependiendo de velocidades que tengan las redes, la topología, si hay algún cambio en la topología, los modelos de los routers, las velocidades, como les decía, y demás, ¿ok? Los protocolos que esté utilizando. Ahora, en enrutamiento estático, la predictibilidad de la ruta es absoluta porque ustedes le tienen que decir al router por dónde irse. Entonces, ustedes pueden predecir la ruta desde el momento que ustedes lo están configurando. Ustedes más bien tienen que decirle, váyase por esta red. Entonces, podemos predecir la ruta que va a tomar siempre. ¿Okay?
Y ¿cómo ha evolucionado los enrutamientos dinámicos a través de los años? Bueno, en IP versión 4, IP versión 6, encontramos este protocolo que les estaba hablando, el RIP, es el abuelito. Ese RIP fue el primero y tiene una forma muy curiosa de cómo escoger las mejores rutas. Y esa es así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo implementado esta topología y esta interfaz viaja a 100 megabits por segundo, esta otra también y esta otra igual, y tengo también conectados estos dos routers y este viaja a, perdón, al revés. Este viaja a 1 gigabit por segundo, este también viaja a 1 gigabit por segundo y este viaja a 1 gigabit por segundo. Y tengo conectado acá que este viaja a 100 megabits por segundo. Si estuviera usando la topología, perdón, el protocolo de enrutamiento RIP, él se basa por la cantidad de saltos. Él dice que la red favorita depende de la cantidad de saltos. Entre menos saltos de, mejor está la red. Entonces vean que, por ejemplo, él diría, por aquí, para llegar a esta otra red, a la red piso 1, para llegar al piso 1, y esta es la piso 2, yo tengo que tomar 1, 2, 3 saltos para poder llegar hasta el piso 3. O sea, y por este otro lado, tengo solamente que dar un salto. Entonces, él preferiría mandar los paquetes por aquí. Pero no considera en lo absoluto las velocidades. ¿Ok? Que claramente un paquete que viaje por acá va a tardar mucho más que si lo hubiéramos mandado por este otro trayecto. ¿Por qué? Porque las velocidades de esas interfaces son muchísimo mayores. ¿Ok? En RIP se basaba meramente por la cantidad de saltos. Luego vinieron otros protocolos, como por ejemplo el EIGRP, que como les digo es propiedad de Cisco, que ya empieza a considerar, no, pero ¿cómo va un router a tomar en cuenta solamente la cantidad de saltos? Tenemos que considerar también las velocidades, tenemos que considerar el estado de las interfaces, tenemos que considerar también la latencia, cuánto está tardando un paquete en llegar de aquí a acá. Ok, entonces ya aparecen otros protocolos como EIGRP, también como OSPF, ok, como IIS también, y hay protocolos que son de gateway exterior, que son los que se utilizan los proveedores de Internet. Okay. Entre proveedores de Internet, digamos, y entre todo el Internet, también utilizan enrutamiento dinámico. Utilizan uno de los protocolos que utilizan es el BGP. Okay. Entonces, como ven, los protocolos de enrutamiento dinámico han ido evolucionando y han ido mejorando, ¿verdad? El OSPF no quiere decir que sea mejor que el EIGRP. Lo que pasa es que uno es no propietario, o sea, es para cualquier proveedor que desee hacer un router, y el otro es propiedad meramente de Cisco. Y obviamente sí cambian un poco cómo sacan la métrica, cuál es la decisión que toman y demás. ¿Okay? Y la configuración también varía un poquito. ¿Okay? Protocolos de enrutamiento dinámico. Se utiliza para detectar redes remotas. Puede mantener la información de la tabla de enrutamiento al día para saber si hubo algún cambio, por dónde me tengo que ir ahora. Funciona para elegir de forma más adecuada y de forma más actualizada cuál es la mejor ruta. ¿Okay? Que siempre estén mandando los paquetes por la mejor ruta. ¿Okay? Y está configurado para poder encontrar un nuevo mejor ruta, o sea, un nuevo mejor camino en caso de que haya algún problema en la topología. ¿Y cómo trabajan los protocolos de enrutamiento dinámico? Ok, los protocolos de enrutamiento dinámico trabajan con mensajes que se pasan enviando entre los routers, que pasan diciendo cuál es la información de las redes que ellos conocen. Así los otros routers van creando sus propias tablas de enrutamiento.
y tienen un algoritmo, cada uno tiene un algoritmo distinto que le ayuda a definir cuál es, ya teniendo toda esa lista de redes, cuál es la red más adecuada o la más confiable para llegar a cierto punto. Entre menor sea la distancia administrativa, mejor, más favorable es esa red. Y, por ejemplo, aquí están hablando de lo que les estaba comentando hace un momento. La mejor ruta, el protocolo RIP utiliza la cantidad de saltos para decir, esta es la mejor ruta. Entre menos saltos tenga que dar un paquete, es mejor para RIP. ¿Ok? OSPF ya utiliza lo que es un costo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él se basa en anchos de banda, se basa en, por ejemplo, en comparación de los enlaces más lentos y los más rápidos. ¿Para qué? Para determinar cuál es la ruta que de verdad me va a garantizar que el paquete llegue más rápido. ¿Ok? EIGRP también calcula una métrica basada en anchos de banda y retrasos lentos. Y también tiene la confiabilidad y la carga que pueden, pueden influir en el cálculo de la métrica. EIGRP tiene una propiedad muy bonita que es el balanceo de carga. Entonces, si dos rutas tienen la misma distancia, tienen la misma, son igual de favorables, entonces EIGRP, si estamos usando EIGRP, van a mandar unos paquetes por una de esas dos redes, una de esas dos rutas, y otros paquetes que vayan a la misma dirección por la otra ruta. Entonces hace un balanceo, no sobrecarga una sola de las interfaces, sino que hace un balanceo de carga. ¿Okay? Eso es lo que viene por acá, que EIGRP es el que realiza un balanceo de carga con el mismo costo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un router, una red, esta es la red 1 y esta es la red 2. Entonces, este router, supongamos que todas tienen la misma velocidad, 1 giga. Un giga. Todos tienen la misma velocidad, tienen la misma latencia. Entonces, ¿qué decisión va a tomar este router para poder mandar los paquetes que vayan de la red 1 a la red, de la red 2 a la red 1? Entonces, él usando EIGRP, él hace este balanceo. Como determina que por las dos rutas llega y tienen la misma distancia y tienen la misma métrica, entonces él hace un balanceo, manda unos paquetes por un lado y otros paquetes por el otro, porque sabe que los dos van a llegar bien. En el momento que hay algún problema, entonces ya él dice, no, ok, entonces ahora todos los paquetes los voy a mandar por acá. Pero en la medida de lo posible, si se puede hacer, él hace un balance. ¿Okay? Y así terminaríamos el capítulo 14. ¿Dudas?